Dios les bendiga. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy es el cristiano y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quieren vivir dentro de nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, Moisés dijo: Señor, es necesario que tú vayas con nosotros en esta salida de Egipto rumbo a la tierra que nos has prometido. Necesitamos tu presencia. Dios le dio instrucciones a Moisés para que edificara un tabernáculo y dijo: yo voy a habitar en ese tabernáculo, yo les voy a hablar desde ese tabernáculo. El rey David después dice, cuando construyó el templo que sustituyó al tabernáculo: ¿quiénes somos nosotros y quién es este dinero que traemos para edificar una casa para ti? Los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos que tú quepas en esta casa. Pero lo edificó Salomón, edificó una casa para Dios. David comenzó a juntar los recursos, madera, oro, y para edificarlo. Dios en el tabernáculo y en el templo dijo: esta es mi casa, será llamada casa de oración. Dios quiere tener comunión con nosotros. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Dice Juan 1:14. Bueno, en el Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo en griego es el logos. Los filósofos griegos hablaban de que el principio de todas las cosas era el logos, que el logos había hecho todas las cosas, que gracias al logos las cosas eran sustentadas en el universo y en las personas. Juan, con esa mentalidad que había en ese entonces, él escribió su evangelio. Él no dijo que nació en Belén de Judea, él no dijo que los magos lo visitaron, que los pastores. Él dijo: ¿saben qué? El verbo, el logos, estaba con Dios, era con Dios. Desde el principio él ya estaba con Dios y era Dios. Pero, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente en el texto griego, que es el idioma original en que se escribió, dice: y habitó en una cabaña. Literalmente. He enseñado algunas cosas respecto al nacimiento de Jesús y les decía: Jesús no nació en un establo, Jesús nació en una cabaña, en una tienda. Sí fue puesto en un pesebre. Los corderos que iban a ser sacrificados se ponían en un pesebre especial de piedra, se envolvían en tela y se ponían en un pesebre de piedra. Bueno, fue lo que vieron los pastores. Este niño fue envuelto en tela, dice en pañales, la versión es en telas, y fue puesto en un pesebre de piedra. En ese tiempo, cuando Jesús nació, la Biblia no nos lo dice, pero por conclusiones, por las fechas en que ocurrieron todas las cosas, Jesús nació, y eso todo el mundo está de acuerdo ya, entre septiembre y octubre. ¿Saben qué hay en esas fiestas? Me ha tocado estar 2 veces en Israel en estas fiestas: expiación, Sukkot y tabernáculos. 3 fiestas. Es precioso estar en Israel en esas fiestas. Bueno, ahí es fiesta. Fiesta quiere decir nadie trabaja, no hay autobuses, no hay taxis, no hay trenes. Los lugares públicos que visitas, parques, museos, etcétera, cierran a las 2 algunos, según de lo que se trate, pero no hay gente trabajando en esos días. Es descanso, Shabbat obligatorio. En Sukkot la gente edifica cosas pequeñas que recuerdan las cabañas en que habitó en el desierto el pueblo de Israel. En sus casas, al frente, en la banqueta, y si no hay otra, en la calle, en la azotea. Ellos llaman cabañas, con madera, con cartón, unos palos que detengan unas hojas de palma, lo que sea. Bueno, si Jesús nació
en septiembre, octubre, fines de septiembre, principio de octubre, si en esas fechas fue la fiesta de Sukkot, claro que Jesús nació en fiesta de Sukkot. Las fiestas, todas las fiestas judías hablan de Jesús. La Pascua habla de la muerte de Jesús. Hoy vamos a celebrar la comunión. No celebramos Pascua, celebramos comunión. Es el equivalente a la fiesta judía de Pascua. Cuando murió, cuando nació, vino y nació en una tienda. Con esto, ¿qué quería decir? Mi estancia aquí es temporal. El apóstol Pedro dice, y Pablo también, y sabemos, dice, que si esta morada terrestre, ese tabernáculo, es la palabra que usa en el texto griego, se deshiciere, creo que en español también dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos una en los cielos, un tabernáculo no hecho de manos. Pablo llama tabernáculo a nuestro cuerpo. Jesús, el Verbo, el Dios, vino y encarnó, se hizo carne, habitó en un cuerpo temporalmente. La cabaña es algo temporal. Los judíos a la fecha de hoy, 7 días duermen en esa cabaña que construyen. Algo sencillo, pero ahí están 8 días. El primer día, día santísimo, luego 6 días santos, y luego termina un día más santísimo también. Y en el mundo entero lo celebran, pero en Israel con cabañas. Jesús nació en ese tiempo. Mi conclusión es que fue en fiesta de cabañas, porque el Verbo vino y habitó en una tienda, dice Juan 1:14 en el texto griego. Ahora, el Espíritu Santo. Estamos nosotros como cristianos, aquí en Filadelfia, estamos depurando nuestro cuaderno de cantos. Hay un canto que me gusta mucho, está bonita la música, tengo muchos años, y yo hace poquito lo agregué, pero lo voy a quitar. Dice: Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Jesucristo, tú eres bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y verdad, tú eres bienvenido aquí. ¿Quién te da la bienvenida cuando llegas al templo? Esta es la casa de Dios. ¿Es la casa de Dios aquí? Aquí está Dios. Aquí está Jesús y aquí está el Espíritu Santo, que te dicen a ti y a mí cuando atravesamos esa puerta: bienvenido a mi casa. ¿Por qué le vamos a dar la bienvenida? Si es la casa, Él está aquí. El cristiano, por lo que no estudia, o por lo que le explican mal, o por lo que canta, un hermano, un pastor allá en Monterrey decía: el cristiano no echa mentiras, no dice mentiras, pero sí las canta. Con frecuencia cantamos cosas que no son, no tienen una base doctrinal, teológica, y mira, pueden estar muy bonitas, pero lo único que hace es que, si entran aquí, si nos ponemos a pensar, un niño diría: ah, caray, bueno, pues ellos dicen, se la creen, ya cuando entran, cuando razonan, dicen, pues está mal. Es que simplemente a veces que cantamos cosas bonitas, inventamos cosas bonitas, pero ese es nuestro intelecto o nuestra emoción. El cristiano lo que debe ser guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, en tu corazón. Decimos que esta es la casa de Dios y aquí está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos nos dicen a nosotros bienvenidos. Pero así como el Padre habitó en un tabernáculo en el Antiguo Testamento, habitó en un santuario precioso de Salomón, después lo reedificó Herodes. Bueno, Jesús vino y habitó entre nosotros. Habitó un cuerpo terrenal, siendo Dios un cuerpo mortal. Temporalmente estuvo entre nosotros. Él se fue y dijo: pero no los voy a dejar solos, voy a enviar el Espíritu Santo.
para que esté con vosotros para siempre. Si te acuerdas, repite conmigo el texto que voy a decir. El mundo no lo ve ni lo conoce, pero mora con vosotros. Y estará con vosotros. Nosotros estamos con los hermanos, pero morar con es diferente. Yo moro con mi esposa, ¿verdad? Tú moras con tus hijos, con tus padres. El Espíritu Santo que mora con vosotros es diferente de morar con vosotros que estar en. Y mira, ya sé que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Eso lo dice la física respecto a las cosas materiales. Pero Dios es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Puede estar en nosotros. ¿Sabes qué? ¿Dónde? Junto a nuestro espíritu. Porque nosotros tenemos espíritu. Estaba muerto por el pecado, pero Jesucristo le da vida. Y de esta manera el Espíritu habla a nuestro espíritu. Decirlo de otra manera más sencilla, más o menos equivale. Dios habla a tu corazón. Algo bien importantísimo que el cristiano no entiende, comúnmente no entiende. Oír, entender lo que te dice el Espíritu Santo. Esa es una tragedia. Porque el pueblo buscaba a Dios en el tabernáculo o en el santuario. La gente quería escuchar a Jesús. Jesús dice: yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Guiar. ¿Qué quiere decir guiar? Decirte por dónde. ¿Te ha tocado que, oiga Señor, ¿por dónde queda? Ay, pues está un poco enredado. Si quiere lo acompaño. ¿A quién le ha tocado eso alguna vez? Qué diferente, ¿verdad? Vaya por aquí y luego da vuelta para allá. En Guanajuato, imagínate, ¿dónde queda la Lóndiga? Se va por ahí y luego da vuelta para acá y luego sube y baja y... Pues, el Espíritu Santo nos guía. Dice Juan, capítulo 14, que el Espíritu Santo nos enseña. Que el Espíritu Santo nos recuerda, que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. ¿Cómo es eso? Si no aprendemos a oírlo, ¿cómo va a ser? La gente que no conoce de Dios dice: me dio la corazonada, o fue mi noche de suerte. ¿Quién sabe cómo? ¿Se imagina? O no me tocaba, o es que ya me tocaba. El cristiano debe pensar en otros términos. No hay casualidades en la vida cristiana. No hay que se me ocurrió. No hay que no sé por qué. Dios nos guía. Vamos a ver algunos pasajes que nos ilustran lo que he estado diciendo. Leímos el pasaje como Hechos 9:13 en adelante. Dice la Biblia que Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos, iba hasta Damasco a buscar cristianos ahí y los iba a traer, echar a la cárcel. Iba con soldados que la acompañaban. Perseguía a los cristianos porque creía que eran blasfemos dignos de muerte. Yendo en esa labor, de repente era el mediodía, las 12 del día, cuando el sol está en su cenit, la luz fuerte, pero de repente hubo una luz más fuerte que la del sol, que lo dejó ciego y lo derribó. Cayó en piso, cayó en tierra. Y le dijo una voz: ¿por qué me persigues? Se espantó Saulo y dice: ¿quién eres, Señor? No entendía del todo, pero sabía que si una luz tremenda fue derribado al suelo, quien le hablaba no era cualquier persona. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar puntapiés a un aguijón. Inmediatamente, aquí está la conversión de Saulo en cristiano. Y ya le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor no le dijo ahí nada más le dijo:
ve a Damasco, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. El relato bíblico continúa y dice que Saulo fue llevado de la mano porque estaba ciego. Llegó ahí, le dio instrucciones, llegó, se hospedó por ahí. Dios envió a alguien llamado Ananías, un profeta de él. Hermano Saulo, le dijo, Dios me envió para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo se había convertido, ahora necesitaba el Espíritu Santo en su vida porque Dios lo iba a usar de manera tremenda. Era un erudito de su tiempo, Saulo de Tarso. Bueno, en este momento recibe instrucciones y en Damasco no vemos en el relato bíblico todo lo que le haya dicho Ananías, pero Saulo simplemente le dice, hermano Saulo, Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor le había revelado a Ananías, Saulo es un instrumento que yo he escogido. Él va a anunciar mi palabra ante reyes, gobernantes y jueces. Es un instrumento escogido por mí. Bueno, hay algunas personas que dicen que Dios le cambió el nombre a Saulo por Pablo, pero esa es una imaginación. En realidad, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, nos habla de Saulo. Saulo consentía en su muerte, dice Hechos 9:1. Y después sigue hablando de Saulo, 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 Saulo. El mismo Ananías, profeta de Dios, le dice, hermano Saulo. Y luego dice que Saulo fue traído por Bernabé de Tarso, lo trajo a Antioquía. Hechos capítulo 13 nos dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, y enumera algunos, entre ellos Saulo. Después dice el Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo, como hemos dicho, nos habla a la iglesia. Había hablado a Saulo y a Bernabé para decirles, yo quiero que vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo conocido, ante quien sea, mandatarios, gobernantes, reyes. Y así lo escribe Lucas. Dice que el Espíritu Santo dijo a la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. El Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo y luego le dice a la iglesia, apártenlos. Y entonces salieron a predicar el Evangelio. Salieron, atravesaron el mar Mediterráneo, llegaron a la isla de Chipre, llegaron a Salamina, a otra ciudad que fue Pafos. Todavía Lucas dice Saulo, Saulo, pero en un momento dado dice que llegó por ahí. ¿A dónde llegó? A Salamina. Había alguien que confundía a las personas para que no recibieran el Evangelio. Dice Lucas en el capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo a este mago que confundía a la gente, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Lo condenó a ser ciego, lo maldijo para que fuera ciego. Le dijo que por un tiempo. Quería solamente que escarmentara, que viera el mal que hacía, a ver si se arrepentía. Dice Lucas entonces, Saulo, que también es Pablo. Los estudiosos creen que el libro de los Hechos, Lucas lo escribió como, creo que se llama alegato, ¿no? Lo que los abogados presentan ante el juez. Es la defensa de Pablo ante el emperador romano. Pablo no es un alborotador, no es un blasfemo. Por eso Lucas comienza hablando Saulo, Saulo, Saulo. Saulo es el nombre hebreo del apóstol.
Es el mismo nombre que el rey Saúl. Saulo. Lucas lo presenta, es Saulo, era un judío y era, en cuanto a la ley, irreprensible, discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un rabino muy reconocido. Gamaliel era discípulo de Gilel, era nieto de Gilel. Gilel era otro rabino, fue el primer rabino que se puso a estudiar sistemáticamente la Torah, párrafo por párrafo, para explicarlo, y todo bien relacionado, no una cosa por aquí, otra por allá, todo el Pentateuco para enseñarlo. Este fue Gilel. Gamaliel, su nieto, continuó su labor y él fue el que instruyó a Pablo. Pero aquí dice la Biblia que era Saulo. Ahora, como Dios le envió a los gentiles, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, quería que el emperador romano se diera cuenta cómo es que él era un ciudadano romano. Él era conocido en todo el imperio como Pablo. Él se quiso presentar como uno entre ellos. Si bien era de origen judío, era benjaminita, era nacido en una ciudad de Roma, de Tarso, era ciudadano romano. Él estaba predicando a los gentiles, a la cultura griega. Entonces ahí se presenta como Pablo, es Paulus en griego. Por eso aparecen los dos nombres. Saulo, de fe judía, celoso judío, perseguidor de los cristianos. Ahora es el apóstol a los gentiles, es Pablo. Como si yo fuera a Estados Unidos y me hiciera llamar George. Eso es todo. Si voy allá, no es que Dios me cambie el nombre por George. Para los hermanos gringuitos que van a decir Jorge, para que no batalle, hermano, dígame George. Bueno, así Pablo. Aquí dice Lucas, Pablo habló el evangelio, en Creta comenzó y fue predicando. La Biblia dice que Pablo entendió con una certeza grandísima que él tenía que ir a Jerusalén. El Espíritu Santo reveló a los hermanos y les dijo, estando él en Cesarea, Pablo, después de un recorrido de su tercer viaje misionero, llegó a Cesarea y ahí se hospedó en casa de Felipe, el evangelista. La semana pasada prediqué de Felipe. En la casa de Felipe, él vivía en Cesarea, ese que le habló al etíope, que fue transportado a Asdod, que fue predicando toda la costa y llegó a Cesarea. Ahí se quedó a vivir. A Pablo ya le habían dicho, vas a tener problemas en Jerusalén, ten cuidado porque vas a tener problemas en Jerusalén. Agabo, un profeta de Dios, le dice, préstame el cinto, Pablo. Pablo le presta su cinto, quién sabe qué, para qué quiera mi cinto. Se amarra todo por ahí y luego dice el profeta, al dueño de este cinto, no voy a decir su nombre, pero al dueño lo van a apresar, lo van a maltratar en Jerusalén. Los hermanos le dijeron, Pablo, ¿es a ti, Pablo? Pablo como si nada. Pues qué bueno. Ya sé, dijo Pablo. Así como dicen los muchachos. Ya sé. Uy, ya está contento. ¿Y por qué no? Yo no estimo como preciosa mi vida. Yo lo que quiero es terminar mi ministerio. El supremo llamamiento de Dios lo quiero cumplir. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén por alguna razón. Dice, yo sé que me esperan prisiones. El Espíritu Santo por todas las ciudades donde voy me dice que me esperan prisiones, pero yo no hago caso de eso, ni estimo preciosa mi vida. Ok, ¿qué fue lo que pasó en Jerusalén? Claro que fue aprendido. Lo quisieron juzgar, pero no lo encontraron culpable porque no tenían nada de que le acusaran. Eran puras malas intenciones. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Dijo, apelo a que César me juzgue. Entonces, como era ciudadano romano,
tuvo que ser llevado a Roma, desde Israel a Roma. Ahorita el avión hace 3 horas y media, no sé cuánto haría un barco allá a Roma. Ahí a Roma fue juzgado. Dice el libro de los Hechos que estuvo 2 años en una casa alquilada, predicaba el Evangelio sin impedimento. Qué bendición, qué tremendo, qué privilegio. Pablo quería ir a Roma. En ese entonces los viajes eran muy costosos. Pablo tuvo muchos problemas. En todo lugar que iba, los judíos le provocaban problemas. Lo llegaron a apedrear, a golpear, a azotar, a tener por muerto, dejarlo ahí tirado. El Señor lo libró, lo sacó adelante. En Roma no tuvo problemas esos 2 años. Después tuvo otro tipo de problemas, pero llegó y estuvo 2 años. ¿Por qué estuvo 2 años? Dice la Biblia. Los ciudadanos romanos, cuando eran juzgados, si no les comprobaban su delito, en 2 años eran libres. No le pudieron comprobar nada, eran libres. No dice el libro de los Hechos esto, pero es una conclusión lógica. Pablo estuvo custodiado por soldados romanos en una casa rentada, pero ahí predicaba. Hizo una iglesia en esta casa rentada y predicó libremente. 2 años. Bueno, al terminar 2 años, yo supongo que terminó la acusación, ya quedó sin culpa, quedó exonerado porque no era culpable de nada. Por eso Pablo quería ser juzgado por el César, el emperador. Ya salió libre, siguió haciendo otras cosas, volvió a ser aprendido. Pablo pasó por muchas experiencias de ese tipo, pero vemos aquí entonces a Pablo. Lucas escribió todo esto para que el emperador romano supiera la historia de Pablo, que antes lo llamaban Saulo porque era un judío celoso de su fe, irreprensible, era el más sabio de su época. Él no podía ser blasfemo, él no podía hacer nada contra su fe. Él era, si había alguien celoso de su fe, era Saulo de Tarso. Eso es lo que quiere comprobar Lucas. Y después lo que quiere comprobar que fue un ciudadano romano irreprobable y intachable. Su pecado fue que andaba predicando a Cristo. Él una vez le dice a Agripa: Rey Agripa, ¿te parece cosa increíble que alguien pueda resucitar de los muertos? Pablo predicó ante reyes y ante el emperador, como fue llamado. Y Agripa le dice: ¿por poco me convences a ser cristiano? Otro le dijo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Claro, no podía entender lo espiritual, la mente no entiende lo espiritual. Por eso le dice: estás loco, Pablo. Cuando Pablo le da una disertación tremenda, Pablo era sabio. Pero ¿sabes qué dijo Pablo, el sabio Pablo? Él dice, da testimonio: fui instruido a los pies de Gamaliel, el rabino más reconocido en este tiempo. Pero dice: cuando yo fui con ustedes, les dice a los hermanos en Corinto, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo sabía muchas cosas, pero dijo: yo les voy a predicar a Jesucristo. No que desechara, no que despreciara todo lo que sabía, pero sabía que era necesario predicar a Jesucristo muriendo en la cruz para nuestra salvación. No que lo otro no importara, si era bueno, importante, pero era lo primero. Pero hay algo que yo les quiero mencionar en esta mañana, algo más. Él dice: cuando fui con ustedes, fui como es la palabra de Dios, como es el Evangelio de Jesucristo, con demostración de espíritu y de poder. Ese es el Evangelio.
El Espíritu Santo habla. Si tú eres cristiano, es porque el Espíritu Santo te convenció de que eras pecador y que necesitabas un Salvador. Y que ese Salvador solamente es Jesucristo. Puede ser que alguien te invitó a la iglesia. Puede ser que alguna vez oíste un mensaje, un sermón y dijiste: Dios mío, perdóname. Puede ser. Pero eso es lo que se ve. Lo que no se ve es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Eres pecador, pero Dios te ama y te puede perdonar si te arrepientes. El Espíritu Santo habla al corazón. Dice la Biblia que las cosas espirituales, y eso es lo que predicamos aquí, se han de discernir espiritualmente. Y dice que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tú tienes un espíritu, además de tener un intelecto, pensamiento, razonamiento, emociones, pero tienes un espíritu, el Espíritu Santo que habita en nosotros, habla a nuestro espíritu. Dice el apóstol Pablo: los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es Romanos 8. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, es que son hijos de Dios. Digámoslo de otra manera: los hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pensamos: ay, pues ¿qué serán? Hay personas que cierran los ojos, a ver, ¿verdad? Hay personas que dicen: de ti, María, de dos pingües. Dice el joven, arranca una flor del jardín. ¿Me quiere? No me quiere. She loved me now. She loved me now. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me querrá o no? Y le pregunta a su más amigo: oye, ¿me querrá? ¿Quién sabe? ¿Cómo puede que sí, por qué no? Pero ¿sabes qué? Lo más seguro, que quién sabe. A veces así vive el cristiano: quién sabe, bueno, a ver cómo me va. Y todavía, miren, si no somos a veces ignorantes, bueno, muchas veces, dice alguien: pues no supe, no sabía, ya estaba desesperado. Y bueno, pues le hice como Dios me dio a entender. ¿Cómo Dios te da a entender? La Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Sí, Dios nos da a entender, pero cuando es así, vamos a lo seguro. No cierras los ojos, no dices: a ver cómo me va, a ver qué pasa. Dice la Biblia que si te falta sabiduría, le pidas a Dios y Él la hará sin reproche. Señor, no sé qué hacer, guíame. Bueno, para eso vino el Espíritu Santo a tu vida. Si eres cristiano, si has recibido a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti. Si no eres cristiano, dile al Señor que te dé de su Espíritu. Lo que tienes que hacer es: perdona mis pecados, Señor. Yo quiero agradarte, yo quiero tener una conciencia tranquila delante de ti. Yo me reconozco pecador, perdóname. Yo quiero ser hijo tuyo. Yo quiero vivir sabiamente. Dame de tu Espíritu. El Señor te va a perdonar. Te va a hacer hijo suyo y te va a dar de su Espíritu. El apóstol Pedro, en su primer sermón, dijo: arrepiéntense y bautícense para perdón de los pecados, y van a recibir el Espíritu Santo. Y les dijo a esa generación que les estaba predicando: la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los hijos de sus hijos y para todos a los que el Señor llame. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer en tu vida y en mi vida? A habitar en nosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Así como Dios Padre habitó en el tabernáculo y luego en el santuario. Así como Jesucristo vino y habitó en tienda. Eso quiere decir: el Verbo encarnó, estuvo en un cuerpo humano y estuvo con sus discípulos. Así el Espíritu Santo viene y habita en este tabernáculo temporal.
Pablo dice que es temporal. ¿Sabes qué? Un día nos vamos a morir, pero nuestro espíritu va a ir a las moradas eternas. Jesucristo, cuando les dio esta enseñanza a sus discípulos, les dijo: me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros, y voy a venir otra vez para llevarlos, y que ustedes estén allá donde yo estoy.